¿Cuánto dinero crees que puede robar una sola persona sin disparar un arma, sin hackear bancos, sin nada de lo que ves en las películas? Hoy te voy a presentar a 8 personas que el FBI tiene en su lista de estafadores más buscados. Y cuando veas las cifras, no vas a creerlo. Lo que estás a punto de ver es información pública del FBI, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, disponible en el fbi.gov. Estos individuos están acusados de delitos federales, inocentes hasta que la justicia determine lo contrario. Pero el FBI quiere que el mundo sepa quiénes son. Empezamos con John Michael Dimitrion. Lleva más de 15 años en la lista. No porque haya robado más, sino porque nunca se presentó a su juicio. El mortgage fraud, fraude hipotecario, explota el mercado inmobiliario, se falsifican ingresos, avalúos y documentos para obtener créditos que nunca se pagan. Dimitrion fue acusado entre 2005 y 2007, pero desapareció antes de enfrentar la justicia. Y con él, Julieanne Dimitrion. Sí, son pareja, y al parecer, también eran socios en el crimen. Comparten el mismo monto, el mismo periodo y la misma acusación. Esto es importante porque muestra cómo el fraude hipotecario frecuentemente opera en red. No un solo actor, sino estructuras familiares o de confianza. $4.200.000. Said Abdullahi Ereg. No solo robo, también lavo, y esa segunda parte es la que más alarma al FBI. El lavado de dinero convierte ganancias ilegales en fondos aparentemente lícitos, empresas fantasma, cuentas intermediarias, transferencias en capas. Ereg combinó wire fraud con money laundering, lo que eleva significativamente la pena federal. Rodney Dean Allen. Cara amigable, traje de negocios y una habilidad especial para hacer desaparecer el dinero ajeno a través de transferencias electrónicas. En solo un año, entre 2016 y 2017, Rodney movió más de $7 millones que no eran suyos. El wire fraud, fraude electrónico, es uno de los delitos federales más perseguidos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque traspasa fronteras estatales y activa la jurisdicción del FBI. $10 millones. Christopher Burns se llevó 10 millones en un solo año, y lo hizo usando algo tan anticuado como el correo postal. El mail fraud es usar el sistema de correo estadounidense para cometer fraudes. Parece del siglo pasado, pero sigue siendo un delito federal grave, con penas de hasta 20 años. Burns aparece en esta lista como uno de los casos más recientes y con mayor monto. $32 millones. Elaine Boki, en un periodo de apenas un año, logró mover esa cantidad a través de esquemas de fraude electrónico y lavado. Su caso sigue activo, y el FBI ofrece recompensa por información que lleve a su captura. Lizaso, Marasigan. Su caso tiene un elemento extra. Fue arrestado, obtuvo libertad condicional y se fugó de todas formas. Opera apuestas ilegales a escala federal. Involucra redes organizadas que mueven millones. Marasigan acumuló 34 millones en pérdidas documentadas. Pero lo que lo hace especialmente buscado es que violó su libertad provisional antes del juicio, lo que lo convierte en un fugitivo activo de alta prioridad. Y terminamos con un $1.200 millones. Herbert Kimble defraudó al sistema de salud de los Estados Unidos por $1.200 millones. El healthcare fraud es el más costoso de todos los fraudes federales. Se facturan procedimientos médicos que nunca ocurrieron, medicamentos que nunca se entregaron, pacientes que nunca existieron. Kimble operó durante 5 años, antes de huir. Sigue prófugo. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Ninguno usó violencia. Todos usaron confianza, documentos y sistemas que deberían protegernos. El fraude no tiene cara obvia, y el costo no lo paga solo el gobierno o los bancos, lo pagamos todos. El total combinado de pérdidas documentadas en esta lista
supera los 1.300 millones de dólares. La mayoría sigue prófuga. El FBI solicita información a través de tips.fbi.gov o llamando al 1-800-CALL FBI. Si este video te pareció interesante, suscríbete. Hay mucho más contenido así en camino. Déjame en los comentarios cuál de estos casos te impactó más. Yo ya sé cuál es mi respuesta. Nos vemos en el próximo.